Y Nohara, ¿sabías que uno de los órganos más silenciosos del cuerpo es también uno de los más castigados? Hablo del hígado. Millones de personas lo tienen inflamado, lleno de grasa o con pequeñas cicatrices, y ni siquiera lo saben. Y eso es lo más preocupante, John, porque el hígado, a diferencia de otros órganos, no duele cuando se enferma. Su tejido no tiene terminaciones nerviosas, así que puede deteriorarse durante años sin dar señales claras. Exactamente. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de salud para la tercera edad. Soy el Dr. John, y hoy junto al Dr. Inohara vamos a hablar de un tema vital, como detectar el daño hepático a tiempo antes de que sea demasiado tarde. Un tema necesario, John, porque muchas veces el hígado se inflama, se llena de grasa o empieza a formar cicatrices internas sin que lo notemos. Es un proceso silencioso que puede terminar en enfermedades graves como la cirrosis o incluso el cáncer de hígado. Y lo más triste, Inohara, es que muchas personas llegan al diagnóstico cuando el órgano ya está afectado en un 80 o 90%. Pero lo cierto es que el hígado tiene una capacidad extraordinaria de regenerarse, si actuamos a tiempo. Eso es una gran noticia. El hígado puede repararse por completo si dejamos de dañarlo y lo alimentamos con los nutrientes correctos. Pero para eso, primero hay que entender que lo enferma. Y aquí hay algo que quiero dejar bien claro: el daño hepático no proviene solo del alcohol. Ese es un error muy extendido. De hecho, hoy vemos cada vez más personas con hígado graso o inflamado que no beben ni una gota. Así es. Hay otras causas igual o más comunes, que tienen que ver con lo que comemos, lo que tomamos y hasta con los medicamentos que usamos sin control. Por eso hoy vamos a repasar las 4 principales causas del daño hepático silencioso, esas que están presentes en la vida cotidiana y que casi nadie identifica como un riesgo. Perfecto, John. Y además, te propongo que hablemos de los primeros síntomas, esas señales sutiles que el cuerpo envía cuando el hígado ya empieza a pedir ayuda. Excelente. Inohara. Porque si logramos reconocerlas a tiempo, podemos revertir el daño y evitar que el problema avance. Así que, a todos los que nos escuchan, presten mucha atención. Si alguna vez sentiste cansancio constante, picazón en la piel, hinchazón en los pies o cambios en el color de la orina, puede que tu hígado esté tratando de hablarte. Muy cierto, Inohara. Pero antes de llegar a esos síntomas, veamos cuáles son las principales causas que dañan el hígado en silencio, y cómo identificarlas para poder detener ese proceso a tiempo. Perfecto, John. Empecemos entonces con la primera causa, que es tan común que casi todos la tenemos enfrente todos los días, en el plato o en la mesa. Inohara, decías que la primera causa de daño hepático está en algo tan cotidiano como lo que comemos. Y es cierto. Hoy el hígado sufre más por el azúcar y los alimentos procesados que por el alcohol. Totalmente, John. El exceso de azúcares simples y harinas refinadas es una de las causas más frecuentes del hígado graso no alcohólico. El cuerpo transforma esos azúcares en grasa, y esa grasa termina acumulándose dentro del hígado. Y no estamos hablando solo de golosinas o postres, ¿verdad? Porque muchas veces el problema viene de productos que parecen inocentes: pan blanco, galletas, jugos filtrados, gaseosas o bebidas energéticas. Exactamente. Esas bebidas son una trampa. Mucha gente piensa que tomar un jugo de frutas es saludable, pero al quitarle la pulpa lo que queda es fructosa pura, y eso sobrecarga al hígado. Esa fructosa industrial, como la que se usa en refrescos, es uno de los mayores enemigos del metabolismo hepático. Y lo más irónico, Inohara, es que muchas veces lo hacemos creyendo que estamos comiendo bien. Es decir, el daño llega disfrazado de costumbre normal. Así es, John. Por eso siempre recomiendo reducir al máximo los alimentos ultraprocesados y elegir frutas enteras, con su fibra, y carbohidratos integrales que se absorben lentamente. Perfecto. Ahora pasemos a la segunda causa, que muchos desconocen: los aceites vegetales refinados. Sí, ese es otro enemigo silencioso. Aceites como el de maíz, canola, soja o girasol son ricos en omega 6, un tipo de grasa que, en exceso, favorece la inflamación crónica del cuerpo, incluido el hígado. Y el problema, Inohara, es que esos aceites están en todas partes: en las frituras, en los snacks, en los panes industriales, incluso en las comidas de restaurante. Por eso lo mejor es reemplazarlos por aceite de oliva virgen extra o aceite de aguacate, que son estables al calor y antiinflamatorios. Si queremos un hígado sano, hay que cocinar con grasa buena. Totalmente de acuerdo. Y llegamos a la tercera causa, que muchas veces proviene del uso excesivo o inadecuado de medicamentos. Sí, John. Me refiero a los analgésicos y antiinflamatorios de uso común, como el paracetamol o el ibuprofeno.
Tomados en dosis altas o durante mucho tiempo pueden causar daño hepático. Lo mismo ocurre con ciertos antibióticos o antifúngicos. Lo importante es entender que el hígado es quien filtra todo eso. Cada comprimido que tomamos, cada sustancia química que entra al cuerpo, pasa por él. Si se abusa, el hígado se satura y empieza a lesionarse. Por eso siempre hay que consultar al médico antes de tomar medicamentos de forma prolongada y no automedicarse, aunque parezcan inofensivos. Exacto. Y la cuarta causa que no debemos olvidar son las infecciones virales silenciosas, especialmente la hepatitis B y C. Son enfermedades que pueden permanecer años sin síntomas, pero lentamente van produciendo inflamación, cicatrices e incluso cirrosis. Por eso, hacerse una prueba de detección al menos una vez en la vida es fundamental. Muy cierto. Inoara. Muchos creen que esas infecciones solo afectan a quienes tienen hábitos de riesgo, pero se pueden transmitir de formas muy diversas, incluso a través de procedimientos médicos antiguos o transfusiones mal controladas. Entonces, para resumir, azúcar y procesados, aceites vegetales refinados, abuso de fármacos y virus ocultos. 4 causas distintas, pero con un resultado común: inflamación y daño silencioso del hígado. Así es, John. Y lo más importante, todas se pueden prevenir. Solo hace falta información y pequeños cambios diarios. En la próxima parte, Inoara, hablemos de lo que el cuerpo intenta decirnos cuando el hígado ya empieza a sufrir. Porque aunque sea silencioso, el cuerpo manda señales, y aprender a reconocerlas puede salvarnos de un daño mayor. Exactamente, John. Hay al menos 10 síntomas tempranos que muchas veces se confunden con otras cosas, pero que en realidad son la voz del hígado pidiendo auxilio. Inoara, ahora que ya entendemos las causas, quiero que hablemos de algo clave: las señales que el cuerpo envía cuando el hígado comienza a deteriorarse. Porque aunque no duela directamente, sí hay pistas que podemos detectar si sabemos observarlas. Totalmente, John. El primer síntoma que me gustaría mencionar es esa molestia o presión bajo la costilla derecha. Muchas personas la describen como una sensación de peso o hinchazón, y suelen pensar que es algo del estómago o la vesícula. Sí, y lo curioso es que en realidad no es el hígado el que duele, sino la cápsula que lo recubre. Cuando el órgano se inflama y aumenta de tamaño, empieza a presionar las estructuras cercanas, el diafragma, las costillas o incluso los nervios que se proyectan hacia el hombro derecho. Exactamente. Por eso, esa molestia a veces se siente también en la parte alta de la espalda, el cuello o el hombro derecho, como si fuera una contractura muscular. Es un dolor confuso, pero es una señal temprana muy importante. Y suele pasar desapercibido, Inoara, porque la gente va al fisioterapeuta o se automedica con antiinflamatorios, creyendo que es un problema muscular. Sin embargo, esos medicamentos pueden empeorar el daño hepático, así que el remedio termina siendo peor que la enfermedad. Así es, John. Por eso, si alguien siente una molestia persistente en esa zona que no mejora con masajes ni con reposo, lo ideal es hacerse un chequeo hepático, especialmente si tiene antecedentes de mala alimentación o consumo frecuente de fármacos. Ahora, el segundo síntoma que me parece fundamental mencionar es la pérdida de energía. El hígado es el órgano encargado de almacenar glucosa y liberarla en forma de energía cuando el cuerpo la necesita. Exacto. Y cuando está inflamado o saturado de grasa, esa función se altera. Entonces la persona empieza a sentir que su energía se apaga más rápido. Se fatiga con actividades que antes hacía sin problema, o siente un cansancio que no desaparece ni durmiendo bien. A veces, John, los pacientes me dicen: «Doctor, me levanto cansado, como si no hubiera dormido nada». Esa sensación de agotamiento inexplicable es típica del hígado sobrecargado. Y algo más, muchas personas notan que después de comer se sienten pesadas, con sueño o sin fuerzas. Eso ocurre porque el hígado no logra procesar bien los nutrientes, y el cuerpo entra en una especie de modo ahorro de energía. Muy cierto. Y este síntoma, aunque parece inofensivo, es uno de los primeros avisos que el cuerpo da cuando las células hepáticas están inflamadas. Pasemos ahora al tercer signo, que sorprende a muchos: la picazón en la piel, especialmente en las manos o las plantas de los pies, y más intensa durante la noche. Sí, ese es un síntoma muy característico. Lo que sucede es que cuando el hígado no logra filtrar bien la bilis, las sales biliares se acumulan en la sangre y se depositan bajo la piel. Eso provoca esa sensación de picor constante, sin que haya una alergia o irritación visible. Y muchas veces, la persona va al dermatólogo buscando una crema o antihistamínico, cuando en realidad el problema está en el hígado. Exactamente, John. Y quiero agregar que esta picazón puede aparecer incluso en personas que no tienen otros síntomas. Es una de las señales más silenciosas y, al mismo tiempo,
más reveladoras de que el hígado no está funcionando correctamente. Entonces ya tenemos tres grandes alertas: presión bajo la costilla derecha, fatiga persistente y picazón sin causa aparente. Ninguna de ellas debe subestimarse. Así es, John. Porque si el hígado no mejora, estos síntomas pueden multiplicarse y dar paso a otros signos más evidentes, como los cambios en la piel, el cabello y las hormonas, que veremos en la siguiente parte. Perfecto. Hinohara. En la próxima hoja hablaremos de cómo el daño hepático altera el equilibrio hormonal, el funcionamiento de la tiroides y hasta la apariencia física, aunque muchos no lo relacionen con el hígado. John, mencionabas que el hígado no solo afecta nuestra digestión o energía, sino también nuestro equilibrio hormonal. Y eso es algo que pocas personas entienden. El hígado es una glándula endocrina en silencio. Exacto. Hinohara. Es un órgano que regula y depura hormonas. Cuando empieza a fallar, se acumulan sustancias que deberían eliminarse, como el exceso de estrógenos, y eso cambia completamente el funcionamiento del cuerpo. Por eso uno de los signos más visibles de un hígado sobrecargado son esas manchitas rojas o pequeñas venas en forma de araña que aparecen en la piel, sobre todo en el pecho, el cuello o los brazos. Se llaman angiomas estelares. Sí, muchos las confunden con capilares rotos o problemas circulatorios, pero en realidad se deben a un aumento de los niveles de estrógeno que el hígado no logra metabolizar. Y no solo pasa en mujeres, también ocurre en hombres. Exactamente. En los hombres, además, el exceso de estrógenos puede provocar aumento del tejido mamario, pérdida de vello en las piernas y una piel más fina o brillante. Muchos no imaginan que detrás de esos cambios está el hígado, tratando de decir, no estoy depurando bien. Y en las mujeres, el impacto puede verse en el ciclo menstrual, en el aumento de peso o en una sensación de hinchazón constante. A veces no es un problema ginecológico, sino hepático. Así es, John. Y junto a ese desajuste hormonal, hay otro órgano que sufre las consecuencias directas del hígado inflamado, la tiroides. La relación entre ambos es muy estrecha. Cuando el hígado está dañado, las hormonas tiroideas no pueden activarse correctamente. Eso hace que la persona se sienta más lenta, con frío, cansancio extremo, piel reseca o caída del cabello, incluso cuando los análisis de tiroides parecen normales. Sí, y esto genera mucha confusión. Hay personas que van de médico en médico por un cansancio crónico o una tiroides que no responde a los tratamientos, sin saber que el verdadero origen está en su hígado. Por eso siempre decimos que el hígado y la tiroides trabajan en equipo. Si uno se desequilibra, el otro sufre. Y el primer paso para recuperar ese equilibrio es desinflamar el hígado. Además, otro signo común de este problema es el aumento del colesterol. Cuando el hígado no funciona bien, deja de procesar adecuadamente las grasas, y el colesterol malo se eleva, incluso en personas delgadas o con buena alimentación. Y no olvidemos la piel, Inohara. El hígado es un órgano de depuración. Cuando está saturado, las toxinas que no puede eliminar terminan manifestándose por la piel, granitos, picazón, resequedad o color amarillento. Sí, y muchas veces los pacientes se enfocan solo en tratar la piel con cremas, sin saber que la verdadera causa está en el interior. El cuerpo usa la piel como una vía de escape cuando el hígado no puede cumplir su función depuradora. Entonces, si alguien nota estos signos, cansancio persistente, piel seca, caída del cabello, colesterol alto o pequeñas venitas rojas, debería pensar en su hígado antes que en otra cosa. Así es, John. Son avisos tempranos de un órgano que está pidiendo auxilio. Y cuanto antes actúe, más fácil es revertir el daño. En la siguiente parte, Inohara, hablemos de otros síntomas igual de reveladores, los cambios en la vitamina D, el color de la orina y las heces, y lo que todo eso nos dice sobre la salud del hígado. Perfecto. John. Esas señales pueden parecer menores, pero cuando aprendemos a leerlas, se convierten en un verdadero mapa para detectar el problema a tiempo. Inohara, uno de los aspectos menos conocidos del daño hepático es cómo afecta la absorción y el uso de las vitaminas, especialmente la vitamina D. Así es, John. El hígado tiene una función clave en la activación de esta vitamina. Cuando la obtenemos del sol o de los alimentos, llega al hígado en una forma inactiva. Allí debe transformarse para que el cuerpo pueda usarla. Si el hígado está inflamado o dañado, ese proceso falla. Y ahí aparecen esos análisis que muestran niveles bajos de vitamina D, incluso en personas que se exponen al sol o toman suplementos. Muchos no entienden por qué no mejora, y la respuesta está justamente en el hígado. Exacto. Y eso no solo afecta a los huesos, John. La deficiencia de vitamina D debilita el sistema inmunológico, genera cansancio, afecta el estado de ánimo e incluso altera el funcionamiento del corazón.
Todo porque el hígado no logra hacer su trabajo de conversión. Por eso, cuando un paciente tiene vitamina D baja de manera persistente, lo primero que debería revisarse es el estado de su hígado. Es una conexión directa que casi nadie menciona. Tal cual. Inoara. Y siguiendo con estas señales internas, hay un síntoma muy revelador, el cambio en el color de la orina. Cuando el hígado no depura bien, las toxinas que deberían eliminarse por la bilis se acumulan en la sangre y acaban saliendo por la orina. Sí, esa orina se vuelve oscura, como el color del té negro, y con un olor más fuerte o a moho, como dicen algunos pacientes. Es señal de que hay bilirrubina circulando en exceso. Y eso nos lleva al siguiente síntoma, el cambio en el color de las heces. En condiciones normales, la bilis le da ese tono marrón característico a nuestras deposiciones. Pero cuando el hígado o los conductos biliares están comprometidos, ese flujo de bilis se interrumpe. Entonces las heces se vuelven claras, amarillentas o color arcilla, a veces flotan y pueden tener un olor más penetrante. Son detalles que mucha gente pasa por alto, pero son un indicador directo del funcionamiento hepático. Y no solo eso, John. Cuando la bilis no llega bien al intestino, también se afecta la digestión de las grasas. Por eso muchas personas con daño hepático sienten malestar después de comer comidas pesadas, o notan que los alimentos grasos les caen mal. Sí, esa sensación de plenitud, hinchazón o náusea después de comer puede tener su origen en el hígado, no en el estómago como muchos creen. Y quiero agregar algo más. Inoara. Estos cambios en el color de la orina y las heces suelen acompañarse de picazón en la piel, justamente porque las sales biliares que no logran salir por el intestino se acumulan en la sangre. Es un circuito perfecto de señales. Exacto. El cuerpo está hablando todo el tiempo, solo que muchas veces no sabemos escucharlo. Si prestamos atención a estos pequeños detalles, podemos descubrir un problema hepático mucho antes de que aparezcan complicaciones serias. Entonces, resumiendo, niveles bajos de vitamina D sin explicación, orina oscura, heces claras o grasas, y digestiones difíciles son 4 señales de alerta que no hay que ignorar. Muy cierto, John. Y aún quedan algunas manifestaciones más, quizá menos conocidas, pero igual de importantes: los problemas de visión, la acumulación de líquidos en las piernas y el abdomen, y esa sensación de pesadez que muchos asocian con la edad, cuando en realidad el hígado está detrás de todo. Perfecto. Hinohara. De eso hablaremos en la próxima parte, para que nuestros oyentes aprendan a reconocer los síntomas más avanzados y sepan cuándo es momento de buscar ayuda médica. Inoara. Hasta ahora hemos hablado de los signos iniciales del daño hepático, pero cuando el problema avanza, el cuerpo empieza a manifestar síntomas más visibles y a veces desconcertantes. Así es, John. Y uno de ellos, curiosamente, aparece en los ojos. Muchas personas notan que comienzan a ver peor por la noche o les cuesta adaptarse a lugares con poca luz. Exactamente. Y lo interesante es que la mayoría asocia ese problema con la edad o con la vista cansada, cuando en realidad puede ser una señal de falta de vitamina A, provocada por un hígado que ya no está funcionando bien. Claro, porque la bilis que produce el hígado es esencial para absorber esa vitamina. Sin una buena producción o flujo de bilis, la vitamina A no se absorbe correctamente, y las células de la retina comienzan a sufrir. Eso se traduce en visión borrosa, dificultad para ver de noche o sensación de arena en los ojos. Y si la inflamación hepática continúa, el problema puede incluso derivar en ceguera nocturna. Impresionante cómo un órgano que está tan abajo del cuerpo puede reflejarse en algo tan delicado como la vista. Sí, John. Y es que el hígado está conectado con todo. Cuando se inflama o se llena de toxinas, afecta al sistema nervioso, la circulación y hasta el cerebro. Por eso muchas personas con daño hepático se sienten mentalmente más lentas, distraídas o con dificultad para concentrarse. Y no solo eso. Otro signo que asusta a muchos pacientes es la hinchazón de las piernas o de los pies, algo que suele empeorar al final del día. Exactamente. Lo que ocurre es que cuando el hígado se cicatriza, se forman pequeñas barreras que obstruyen el paso normal de la sangre dentro de las venas del abdomen. Esa presión se acumula y el líquido se filtra hacia los tejidos, especialmente en la parte baja del cuerpo. Por eso, si al presionar la piel del tobillo queda una marca o si las medias dejan una hendidura profunda, es momento de prestar atención. Esa retención de líquidos puede ser un signo de que el hígado ya está muy inflamado o que hay cicatrices internas. Y si el problema progresa aún más, John, ese líquido también puede acumularse en el abdomen. El vientre empieza a hincharse como si la persona estuviera embarazada. Se llama ascitis. Sí, y ese síntoma ya indica una fase avanzada del daño hepático. Además, suele venir acompañado de orina muy oscura, piel amarillenta y picazón intensa.
Todo eso se debe a que el cuerpo ya no puede eliminar la bilis ni las toxinas como debería. Y algo que quiero remarcar, y Nohara, es que en esta etapa muchos pacientes se confunden. Piensan que su hinchazón es solo por problemas de circulación o por el calor, cuando en realidad el origen está en el hígado. Así es. Y lo que más me sorprende es que incluso en fases avanzadas, si el paciente cambia su alimentación, mejora su hidratación y sigue un plan médico adecuado, el hígado puede regenerarse parcialmente. Nunca es tarde para comenzar. Eso es esperanzador. Y Nohara. Porque muchas personas creen que cuando el hígado falla ya no hay vuelta atrás, pero la ciencia nos muestra lo contrario. Con constancia y cuidado, el cuerpo puede recuperarse. Totalment. Por eso, John, en la siguiente parte deberíamos explicar qué hacer si alguien sospecha que tiene daño hepático. ¿Cuáles son los primeros pasos médicos? ¿Qué exámenes debe pedir y cómo empezar a revertir el proceso con hábitos simples y seguros? Perfecto. Hinohara. Porque la clave no es solo reconocer los síntomas, sino actuar a tiempo. El hígado puede sanar, pero necesita que lo ayudemos. John, llegamos a un punto clave. Ya entendimos las causas y los síntomas, pero muchos oyentes estarán pensando, ¿qué hago si creo que mi hígado está dañado? Buena pregunta. Y Nohara. Lo primero es no entrar en pánico. El hígado tiene una capacidad de regeneración extraordinaria. Incluso después de años de daño, puede recuperar gran parte de su función si se le da el apoyo adecuado. Así es. Pero el primer paso debe ser siempre confirmar el diagnóstico. No se puede tratar a ciegas. Por eso recomiendo acudir al médico de cabecera o a un hepatólogo y pedir una evaluación completa del hígado. Esa evaluación comienza con algo muy simple, un análisis de sangre. Allí se miden las enzimas hepáticas, ALT, AST y GGT, que indican si el hígado está inflamado o sobrecargado. Exactament. También es útil analizar los niveles de bilirrubina, colesterol, triglicéridos y glucosa, porque muchas veces el daño hepático se asocia a desajustes metabólicos. Y el siguiente paso es una ecografía abdominal, un estudio rápido y sin dolor que permite ver si el hígado está aumentado de tamaño o si hay acumulación de grasa. Con esos datos, John, ya se puede saber si el problema está en una etapa temprana o si hay señales de inflamación más severa. Y cuanto antes se detecte, más fácil será revertirlo. Y quiero insistir en algo, y Nohara, no todos los dolores abdominales ni todas las digestiones pesadas son por el hígado. Por eso es importante confirmar antes de iniciar cualquier tratamiento o cambio brusco de dieta. Exactament. Pero una vez confirmado el diagnóstico, hay medidas sencillas que ayudan muchísimo. Lo primero, eliminar el alcohol y las bebidas azucaradas. Son las dos agresiones más directas al hígado. Sí, y a eso sumemos reducir los ultraprocesados y las frituras. Todo lo que venga en paquete, tenga conservantes, colorantes o aceites vegetales refinados, debe salir de la rutina diaria. Y en su lugar, incorporar alimentos frescos y naturales, verduras verdes, frutas enteras, granos integrales, legumbres, aceite de oliva y frutos secos. Son los verdaderos medicamentos del hígado. Muy cierto, John. También recomiendo mantener un buen nivel de hidratación. El agua ayuda a que el hígado elimine toxinas más rápido y reduce la viscosidad de la bilis, evitando su acumulación. Y otro punto clave es el movimiento físico, aunque sea suave. Una caminata diaria mejora la circulación, favorece el drenaje linfático y ayuda a metabolizar la grasa acumulada en el hígado. Exactament. Y para quienes tienen sobrepeso, perder entre un 5 y 10% del peso corporal ya puede marcar una diferencia enorme en los análisis hepáticos. Y no olvidemos, John, el descanso. Dormir bien es vital. Durante la noche, el hígado realiza su mayor trabajo de depuración. Si dormimos poco o con horarios alterados, el órgano no puede regenerarse correctamente. Excelente punto. Y Nohara. En resumen, diagnóstico médico, alimentación limpia, hidratación, movimiento y descanso. No hace falta una receta milagrosa, hace falta constancia. Y algo más, John. Si los estudios muestran inflamación leve o grasa en el hígado, no hay que esperar a que avance. Con cambios sostenidos, el cuerpo puede revertir completamente el daño en cuestión de semanas o meses. Perfecto. Hinohara. Y para cerrar este episodio, en la próxima parte hablemos de los alimentos y nutrientes más potentes para reparar el hígado, desde las crucíferas hasta la cúrcuma, el ajo y el café. Así nuestros oyentes sabrán exactamente qué poner en su plato cada día. Excelente, John. Porque la verdadera medicina comienza en la cocina, y el hígado es el primero en agradecerlo. Y Nohara, decíamos que el hígado puede regenerarse, pero necesita herramientas para hacerlo.
Y esas herramientas están, literalmente, en nuestra cocina. Así es, John. La alimentación puede ser la mejor medicina o el peor veneno. Cuando elegimos los alimentos correctos, el hígado responde rápido. Y quiero empezar con un grupo de vegetales que considero fundamentales: las crucíferas. Perfecto. Hablas del brócoli, la coliflor, las coles de Bruselas, la espinaca, la mostaza, todos esos vegetales de hojas verdes que crecen cerca del suelo. Exactamente. Contienen compuestos naturales llamados glucosinolatos, que ayudan a eliminar toxinas y a activar las enzimas de desintoxicación del hígado. Pero hay un detalle: para que su efecto sea máximo, deben consumirse crudos o apenas al vapor. Eso es clave, y no hará. Cocinarlos demasiado destruye el sulforafano, una sustancia con un enorme poder antiinflamatorio. Y si se cocinan, se puede añadir un poco de mostaza en polvo, que reactiva esa propiedad. Muy buen consejo, John. Otro alimento que no puede faltar es el ajo crudo. Solo 1 o 2 dientes al día aportan alicina y compuestos sulfurados que desinflaman el hígado y ayudan a eliminar grasa acumulada. Y lo interesante es que su efecto se multiplica si se tritura y se deja reposar un par de minutos antes de comerlo. De esa forma se activa su componente medicinal. Exactamente. También podemos sumarlo al final de las comidas, cuando la comida ya está servida, para conservar sus propiedades. Ahora, otro gran aliado es la cúrcuma, ese condimento amarillo que ha ganado tanta fama últimamente, y con razón. Es uno de los antiinflamatorios naturales más potentes que existen. Sí, John, y su secreto está en la curcumina, que necesita una pizca de pimienta negra para ser absorbida por el cuerpo. Combinarla con una grasa saludable, como el aceite de oliva o el aguacate, multiplica hasta 2000 veces su efectividad. Increíble. Entonces, una pizca de cúrcuma, una punta de pimienta y una cucharadita de aceite de oliva pueden ser una dosis diaria de protección para el hígado. Exactamente. Y no olvidemos las frutas con cáscara comestible, como la manzana, la pera, el durazno o la ciruela. Son ricas en antioxidantes y fibras que ayudan a depurar la sangre y reducir la inflamación hepática. Y si hablamos de bebidas beneficiosas, el café ocupa un lugar muy especial. Tomado sin azúcar y en dosis moderadas, 1 a 3 tazas al día, tiene un efecto hepatoprotector comprobado. Sí, protege contra la fibrosis y el cáncer de hígado, además de mejorar la concentración y la circulación cerebral. Incluso el café descafeinado conserva parte de estos beneficios. Y para completar la lista, sumemos las grasas saludables: aceite de oliva virgen extra, aguacate, nueces, almendras, chía y linaza. Todas ellas reducen la inflamación y mejoran la sensibilidad a la insulina, otro factor clave en la salud del hígado. Exactamente, John. Comer bien no se trata solo de evitar lo malo, sino de alimentar la reparación. Con una dieta rica en vegetales, frutas, especias naturales y grasas buenas, el hígado literalmente se limpia y se regenera. Y lo más motivador, y no hará, es que los cambios pueden verse rápido. En apenas 4 a 6 semanas de una alimentación limpia y constante, muchos pacientes mejoran sus análisis de sangre y hasta reducen la inflamación visible en ecografía. Sí, John. Esos resultados son reales. El hígado no necesita milagros, necesita coherencia diaria, buena comida, movimiento, descanso y menos estrés. Así es. Y si logramos eso, no solo protegemos el hígado, sino también el corazón, el cerebro y todo el metabolismo. Entonces, a nuestros oyentes, les decimos: empiecen hoy. Un cambio pequeño, sostenido cada día, puede devolverle años de vida a su hígado y bienestar a todo su cuerpo. Excelente mensaje, Inoara. Gracias por acompañarnos una vez más en este episodio del podcast de salud para la tercera edad. Y recuerden, el cuidado del hígado no es solo cuestión de medicina, es cuestión de estilo de vida. Así es, John. El cuerpo siempre nos da otra oportunidad. Solo hay que escucharla a tiempo.